este es un tema muy interesante el que nos ha tocado porque sobre todo es muy relevante en la práctica clínica. Nosotros tenemos que decir que más o menos en la última década ya al respecto de este dilema pues respiramos un poco más tranquilos porque tenemos varias cosas que han cambiado en la medicina con relación a las circunstancias que nos obligan a anticoagular un paciente, que las hemos repasado a lo largo de la mañana. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues principalmente la posibilidad de tener el uso de medicamentos que definitivamente ofrecen una mayor seguridad, si bien es cierto que no pueden utilizarse universalmente para todas las condiciones protrombóticas, y esto está definido porque son medicamentos que tienen un inicio de acción más temprano, tienen una vida media más corta, una farmacocinética muy predecible, que hace que sean mucho más seguros y que nos permitan pues a nosotros establecer unas características de tiempo que se han ido posicionando en las guías, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Antes de que empecemos y continuemos con el caso que nos trae Daniel, pues es importante poder recordarles que hay unos documentos, porque esto es mucha información y casi todos son listas de chequeo que a veces uno no se las tiene por qué aprender de memoria, pero para que lo revisen hay un consenso de expertos del 2017 que está publicado en el JACC. Nosotros pues vamos a dar una perspectiva muy desde la cardiología y las condiciones inherentes al corazón. Hay también otra guía que es de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia 2019. En el 2021 la Sociedad de Arritmias Europea sacó un consenso donde también nosotros vamos a mostrarles varias de esas gráficas porque es un documento completo y de forma muy razonable las guías también de cirugía no cardíaca de la Sociedad Europea del año pasado pues también recogen esto. Estas guías no son solo de cardiólogos, aquí hay participación de anestesiólogos, de algunos cirujanos, de personas entrenadas en hematología, entonces pues realmente nos permiten movernos con bastante tranquilidad en estos escenarios. Y otra cosa antes de que empieces el caso que yo quiero decir, porque recoge un poco lo que a mí me gustaría que se llevaran, es que como nos decía ahora la doctora Montenegro, hay ciertos principios en la anticoagulación y pues la razón de ser de eso es principalmente la seguridad y la protección de un paciente. Entonces, en este sentido y sobre todo de cara a una cirugía, más que nunca debemos hacer uso pues del manejo en equipo multidisciplinario, el entrenamiento del paciente, que vamos a ver que es muy importante porque aquí el paciente sí que tiene un papel en el hecho, por ejemplo, de la suspensión, como vamos a ver, de la medicación. Y algo que es muy importante es que a pesar de que pensemos que un procedimiento invasivo pues obviamente necesita suspender la anticoagulación, vamos a ver que efectivamente no y que esa debe ser la primera pregunta. Hay muchas ocasiones y en cerca del 30% de los pacientes que van a requerir, pues del 30% del total, que son los que van a requerir, por ejemplo, endoscopias o cirugías mínimas dentales, pues en esos pacientes incluso no se debe suspender. Entonces, esa es la primera pregunta que hay que hacer y luego lo que vamos a desglosar ahora, que va a ser el riesgo trombótico, el riesgo hemorrágico, características particulares de los agentes, que también se ha revisado ya a lo largo de la mañana, y el momento de restablecer el tratamiento, que no solo depende del paciente y de la hemorragia, sino de cómo haya ido el procedimiento, porque no exclusivamente hay factores predecibles, sino que a veces dentro del intraoperatorio pues ocurren condiciones que pueden hacer que tengamos que diferir un poco más esa anticoagulación. Bueno, Daniel, bienvenido. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con este caso, doctora. Es un paciente de 55 años de edad, es abogado, su estado civil es casado. Nos llega a la consulta de cardiología, él realmente tiene un cuadro de más o menos un mes de episodios de dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho, después de la ingesta de algunos alimentos. No ha consultado a urgencias por esto realmente y de manera ambulatoria se hace una ecografía y le encuentran una colelitiasis sin colecistitis, es previamente valorado por un cirujano general y él considera que es un paciente con indicación de colecistectomía por vía laparoscópica. Respecto a lo que nos interesa a nivel cardiovascular, pues realmente es un paciente sin síntomas cardiovasculares, sin dolor torácico, tiene una muy buena clase funcional y realiza actividad física de manera regular. Pero este paciente, a pesar de su edad, tiene un diagnóstico temprano de fibrilación auricular y presentó un ACV isquémico hace 2 años, trombolizado en ese momento sin secuelas, no tiene ninguna secuela de tipo neurológico y viene en manejo con anticoagulación previa con rivaroxaban 20 miligramos día, metoprolol como terapia beta bloqueante 50 miligramos cada 12 horas y atorvastatina en una estrategia de prevención secundaria de 40 miligramos día.
No tiene consumo de alcohol, no tiene consumo de cigarrillo y por lo demás no tiene ningún otro antecedente relevante. Su examen físico es es realmente normal, sus signos vitales son normales, con una respuesta ventricular controlada y a nuestro examen físico en ritmo sinusal en la consulta, algo de dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho únicamente. Y nos trae esta hojita del cirujano general de su valoración previa y dice: paciente con fibrilación auricular anticoagulado con rivaroxaban, se solicita definir por cardiología el posible retiro prequirúrgico del anticoagulante, su reinicio y la necesidad o no de terapia puente anticoagulante porque va para una COLELAP. Firma cirugía general. Entonces, recapitulando, tiene fibrilación auricular, viene anticoagulado con rivaroxaban, tuvo un ACV previo y va para una colecistectomía por vía laparoscópica. Y la pregunta es: doctora, ¿este paciente tiene que suspender la anticoagulación? Si esa es la respuesta, es necesario hacer terapia puente, y si la suspendí, ¿cuánto tiempo debe pasar para reiniciar esta anticoagulación? Bueno, muy bien. Entonces aquí aparentemente estamos ante un paciente relativamente fácil de tomar la decisión porque pues tenemos un escenario controlado donde vamos a tener una cirugía electiva en un paciente que es joven, pero sin embargo pues nos está expresando un fenotipo de enfermedad pues bastante temprano porque este hombre empezó antes de los 55 años ya con un ictus. Y por lo demás pues no tiene un grado de comorbilidad que nos exija como estar pensando en qué condiciones personales de ese paciente pueden favorecer los riesgos que debemos enfrentar. Entonces uno es el riesgo trombótico, otro es el riesgo hemorrágico y luego las características propias del medicamento de cara a contestar estas siguientes preguntas. Entonces pues como les he dicho antes, ya el reducir la variabilidad en esas intervenciones ha hecho que la mayoría de los consensos tengan aproximadamente esta misma tabla donde hacemos una diferenciación entre riesgos que tienen, entre procedimientos que tienen riesgo de sangrado bajo y riesgo de sangrado alto. Dentro de los bajos, fíjense que hay muchos que son riesgos menores y tómense por favor el tiempo para leer esta lista de chequeo, donde como les decía al comienzo, cerca de un tercio de los pacientes casi siempre van a estar solicitando intervenciones del tracto digestivo, que a veces pueden ser endoscopias o colonoscopias solamente diagnósticas, donde pues realmente nunca deberíamos suprimir un anticoagulante en un escenario como el de este paciente. Muchos de los procedimientos dentales, que son también el pedido frecuente en la consulta externa, no exige tampoco la suspensión del anticoagulante y se puede hacer de 1 a 3 o incluso hasta 4 para algunas guías exodoncias de pacientes simultáneamente sin necesidad de hacerlo. Las cirugías oculares, principalmente todo lo que es de cámara anterior, tampoco es un procedimiento que tenga que estar sometido a suspensión de anticoagulación y poder tener esta lista de chequeo para consultarla es muy importante. De los procedimientos odontológicos que también comúnmente se hacen, entonces pues los drenajes de los abscesos, como cirugías paradontales, todo eso no tiene un riesgo que es muy pequeño, que generalmente no va a tener una repercusión hemodinámica y aquí pues ya si hay cirugías un poco más complejas, maxilofacial, con osteotomías, con necesidad de colgajos, puede que haya necesidad un poquito de prevenir un poco más el sangrado, pero ahí también es donde tenemos que comunicarnos con los profesionales a cargo para tratar de mitigar esos riesgos, sobre todo partiendo del riesgo trombótico de este paciente, que por ejemplo, pues en el caso de nuestro paciente, si bien es otra cirugía que es la que está abajo en rojito, pero donde tenemos que sopesar es su alto riesgo trombótico por encima del de intervenciones pequeñas. Fíjense ustedes cómo implantes de marcapasos, desfibriladores, cateterismos, nada de eso necesita suspender la anticoagulación y pues mucho menos las inyecciones intramusculares. Entonces en la parte inferior es donde vamos a dedicarnos a aprender un poco más cuáles son aquellos procedimientos que sí confieren un alto riesgo de sangrado por el procedimiento per se. Y aquí algo muy importante, y dado que este paciente tiene un anticoagulante directo, pues es importante resaltar que de cara a la analgesia neuroaxial, pues sí hay una precaución importante que hay que tener con todos estos fármacos, pues porque lógicamente un hematoma en neuroeje pues puede tener unas consecuencias terribles, entonces ese tipo de intervenciones sí tienen que estar pues vistas desde antes incluso de cuál sea el segmento corporal que se va a utilizar. En el caso de este paciente pues va para una cirugía abdominal, pero vean ustedes también las otras cirugías
que puede estar necesitando a alguien donde no solo es este riesgo alto de hemorragia, sino también riesgo trombótico, por ejemplo, las cirugías cardíacas, endarterectomías carotídeas, neurocirugías, son cirugías en las cuales el riesgo tanto trombótico como hemorrágico es alto, y pues ahí es donde va un poco el arte de toda esa valoración muy integral de ese paciente. En general, y esta es la guía que les comentaba de la Sociedad Europea de Valoración Preoperatoria, también adopta de una forma muy similar ese tipo de valoraciones. Y pues ya con los riesgos inherentes al paciente hemos comentado algunos previamente, uno de ellos pues la función renal, también dependiente de la edad del paciente, sobre todo en los fármacos más que en otros. Algo muy importante y que a veces uno no tiene muy presente y que los pacientes son enfáticos es en una experiencia previa con un procedimiento similar bajo la misma anticoagulación. Si bien lo decía ahora Daniel, este riesgo es dinámico y tenemos que estar sopesándolo en cada intervención que a ese paciente se le va a hacer. Ese es un parámetro importante para tener en cuenta, un poco para predecir o para poder ser precavidos con una intervención que el paciente ya tuvo y que ya tuvo una mala experiencia al respecto. Lógicamente, de cara a las comorbilidades, y si bien lo hablábamos ahora también, el Hasbled no es que me permita escalar exactamente sobre una contraindicación o qué hacer, pues nos recoge cosas que son reversibles, como el mal manejo de la hipertensión, como el uso concomitante de otros medicamentos que puedan favorecer una coagulación mucho más deficiente. Lógicamente, los pacientes que tienen ya enfermedad renal o hepática, pues también son pacientes que van a ser más proclives al sangrado, y pues lógicamente en las intervenciones también electivas, pues yo tengo que valorar si hay otras condiciones hematológicas que a veces pueden ser pues de otra causa, que si se pueden corregir o evaluar antes del procedimiento, y si el procedimiento permite este tiempo, pues debemos hacerlo. Con relación también a la parte pues, de la cirugía, lógicamente con reconocer los procedimientos que son de mayor sangrado, y pues estar en constante comunicación también con el equipo quirúrgico, porque muchas veces pues nosotros no tenemos un conocimiento extenso sobre los como detalles precisos del procedimiento. Hablábamos en la primera sesión entonces también lo importante que es la tasa de filtración glomerular, particularmente en pacientes que reciben dabigatran, y aquí pues es importante tener también estos tiempos que están sugeridos dependiendo del filtrado glomerular de esos pacientes y dependiendo de cuál sea el medicamento que están recibiendo, pues resaltando que en los procedimientos de bajo riesgo, incluso como vamos a ver un poco más adelante, yo puedo incluso plantearme no suspender con antelación, sino de pronto suprimir la dosis de ese mismo día, y no necesariamente tengo que esperar un día completo para reanudar el medicamento, sino que puedo hacerlo incluso en la tarde siguiente. Y algo muy importante acá con respecto a la terapia de puente, porque esto es algo que sí es importantísimo precisar y que ustedes lo vean claramente lo fácil que es este algoritmo, porque estamos ante anticoagulantes directos donde no necesitamos hacer esa terapia puente, y cada vez ahora se va limitando mucho más ese escenario de pacientes que requieren una terapia puente antes de una cirugía, y sabemos lo que sí es cierto, y por ejemplo basados en el Hasbled, basados en también otras escalas que hay como el BleedMap, sabemos que esos pacientes pueden sangrar muchísimo más, pacientes que tengan más de 3 de Hasbled y que sean sometidos a una terapia puente de hecho innecesaria, pues puede incluso duplicar ese riesgo del sangrado. Entonces terapia puente no. Esta es una gráfica que es un poquito cargada, pero que es muy importante que ustedes puedan desglosarla, y que más adelante también quiero resaltar que para los pacientes nosotros tenemos que tratar de simplificar esta misma recomendación de la manera más simple, porque el problema es que muchas veces cumplimos con los principios de basarnos en las guías, de hablar con los colegas, de usar todo en la evidencia, pero si somos incapaces de transmitir de una forma certera esa información, el paciente va a tener un riesgo del cual pues nosotros en principio no podríamos controlar. Entonces acá donde está la vertical de estrellas amarillas es el día de la cirugía, y lo que intenta decirnos esta gráfica es, en función del riesgo, cuándo debo yo suspender la medicación y cuándo proyecto reiniciar el medicamento. Entonces para eso utilizamos como el día 0, el día de la cirugía, y de ahí día -1, -2, -3, habitualmente no mucho más hacia allá.
y los días después de la cirugía, pues con +1, +2, +3. Aquí importante, por ejemplo, para los procedimientos menores o de bajo riesgo, lo que está entre paréntesis me quiere decir, puedo suprimir incluso de los medicamentos que se utilizan 2 veces al día, solamente una de las dosis, o incluso puedo recibirlos, puedo administrarlos para ese paciente. Lo mismo el reinicio, puedo empezarlo en la tarde siguiente, no necesariamente esperar al día +1 o +2, y en función de cuál sea el riesgo de sangrado, pues sí, importante, fíjense ustedes en la parte final de alto riesgo, la parte que está sombreada en morado, pues nos muestra cómo este día -1, -2 va a ser pues el que nos está demostrando cuándo es el periodo que está considerado de seguridad para un paciente de alto riesgo para suprimirlo antes de esa cirugía. Después, importante que eventualmente los pacientes pueden requerir más de un procedimiento, pueden tener condiciones que favorezcan la intolerancia a la vía oral y en ese caso pues podríamos necesitar, por ejemplo, utilizar heparinas o tener otra estrategia posterior, lo cual no se debe diferir. Lo único que pues no se podría usar por sonda sería como el dabigatran, pero pues eventualmente podemos necesitar hacer una especie de lo que sería un puente, mal llamado puente posterior, pero entonces ante una intolerancia vía oral no diferir el reinicio de la anticoagulación basados en el riesgo. Y esta es un poquito más clara para hablar, esto es una publicación de JAMA de Internal Medicine del 2019, donde también nos dice lo mismo y fíjense ustedes las sombras de color café clarito, cómo nos están mostrando. Entonces, en los pacientes, de acuerdo con el riesgo y de acuerdo con el medicamento, los días en los que tenemos que suspender la medicación antes, y esto pues está basado en un perfil de seguridad de más o menos 3.000 pacientes en los que vieron los procedimientos más cercanos, y esta recomendación pues está basada realmente en la seguridad que eso demostró de cara a la hemorragia y a la trombosis. Y el reinicio, fíjense ustedes, no logré, del día +2 allá, del día +2 hacia la mitad del día, poder reiniciar con seguridad esos medicamentos. Entonces, esta parte para continuar con el caso clínico, también es de un estudio donde se valoró la perspectiva del paciente. Ya a todos nos ha pasado que tenemos muy claro cuándo se debe suspender y cuándo se debe reiniciar, pero cuando el paciente se hospitaliza o volvió a consulta nos damos cuenta que pues probablemente tuvimos deficiencias en la comunicación de la información, y esto a veces incluso puede tener un débito alto porque hemos tenido pues pacientes que a veces se pueden presentar con una complicación trombótica o hemorragia importantes. Entonces, acá pues definir como pilares de esa comunicación, donde pues yo debo basarme en las guías disponibles. Aquí la mayoría pues todo es por recomendaciones de los expertos, obviamente el tipo de procedimiento, hablar con la persona que va a realizar la cirugía y tratar pues que el mensaje sea único, que no tengamos diferentes pues como esa variabilidad en la recomendación, poder hacerlo de una manera pues muy clara, idealmente escrita, y escuchar también ese antecedente del paciente si ha tenido una mala experiencia, no salió, con el tipo de procedimiento. Aquí había hecho como unas inscripciones, pero bueno, no importa. Para el paciente darle también como una línea de tiempo, pero ponerlo entonces con las fechas, sabiendo la fecha del procedimiento, poner cuándo debe ser la última, si se puede pues dibujar una píldora, lo que sea, para ponerle cuándo debe ser la última con la fecha, es pues lo que más se recomienda para que exista claridad sobre ese procedimiento. Perfecto, doctora, muchas gracias. Yo quisiera resaltar lo que ya nos ha mencionado la doctora, especialmente en procedimientos de riesgo menor. Antes de la charla tuvimos una pregunta de una persona que trabaja en odontología respecto a extracciones dentales, por ejemplo. La doctora nos mostró en nuestra tablita de clasificación del riesgo de sangrado del procedimiento que hasta 3 extracciones dentales en un procedimiento de odontología es un procedimiento menor que no llevaría a requerir suspender la anticoagulación. Entonces, es muy importante reconocer esas condiciones de riesgo menor de sangrado porque debemos dar un concepto claro de cuál debe ser
la conducta respecto a la anticoagulación en estos pacientes. De esta manera, este paciente pues se va con nuestra hojita de indicación, es un paciente con fibrilación auricular, anticoagulado con rivaroxaban, y nuestra recomendación a partir de lo que hemos visto en su evaluación del riesgo de sangrado del procedimiento, que en el caso de él sería un procedimiento con alto riesgo de sangrado, recomendamos suspender rivaroxaban por 48 horas antes del procedimiento quirúrgico, como bien nos mostró la doctora González, sin indicación de terapia puente, y reiniciar el rivaroxaban a las 48 horas del procedimiento. Esto desde luego pues debe ser claro tanto para el equipo médico quirúrgico como para el paciente. Este paciente se fue muy bien para su casa, le fue bien en el procedimiento, lo operaron, no tuvo ninguna complicación, y un par de años después, jugando fútbol, tuvo un trauma a los 58 años, le pegaron una patada y se fracturó tibia y peroné del miembro inferior derecho, y llegó a urgencias con este hallazgo al examen físico, un edema generalizado de todo el miembro inferior derecho, hipoperfusión distal, llenado capilar lento, dolor desproporcionado en esa extremidad, frialdad e hipoestesia distal. Es valorado por ortopedia y ellos consideran que se trata de un cuadro de un síndrome compartimental agudo y que requiere una cirugía inmediata para reducción abierta de la fractura y fasciotomía. Recordemos que está anticoagulado para este momento con rivaroxaban por una fibrilación auricular. En este caso, pues es muy claro, doctora, que hay que actuar de manera inmediata. El procedimiento quirúrgico no lo podemos demorar. Es un paciente que tiene riesgo de perder su extremidad si no se opera de manera inmediata. Entonces, dado que en él es tan claro, de pronto podemos enfrentarnos a otras situaciones en las que no es tan claro qué tan urgente es el procedimiento, qué tan rápido debemos hacerlo. Y esto impactará desde luego en nuestra conducta en la anticoagulación. Mi pregunta, doctora, es cómo se debe categorizar la urgencia del procedimiento. Bueno, ya quiero antes preguntarte si el chat de este paciente ha cambiado y un poquito entonces que repasemos para el auditorio cómo es la clasificación como de más alto riesgo trombótico pues de cara a la indicación de anticoagulación en el señor. Claro, es un paciente con un evento previo, con un ACV isquémico previo, en este caso es un paciente con un antecedente de trombolisis, como lo habíamos mencionado, sin secuelas, usuario de anticoagulación con rivaroxaban y FA, en quien el CHA2-VASc ya nos da un puntaje igual o superior a 2, poniendo en una categoría de alto riesgo con indicación de anticoagulación. Hasta este momento su CHA2-VASc sigue siendo el mismo, no ha tenido nuevos eventos vasculares, ni ha tenido surgimiento de otras condiciones como hipertensión arterial, ni cumple los criterios de edad para el cambio en su puntaje. Y tampoco pues tiene otros medicamentos, no hay disfunción renal, pero el mensaje pues hay que hacer cada vez esa valoración cercana de cuál es el puntaje de riesgo trombótico de este paciente. Entonces al respecto de esto pues es un escenario mucho más peligroso lógicamente para el paciente, porque acá tenemos que ver ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para poder tener algún tipo de estrategia que pues de entrada una cirugía en un paciente que está activamente anticoagulado pues ya nos confiere un riesgo mayor de sangrado? Entonces tenemos que saber si, bueno, lo primero, cuándo recibió este paciente la última dosis de la medicación, y después de eso saber si tenemos un margen para esperar algunas horas en las que pueda hacerse algo de lavado de ese medicamento, o si incluso podemos diferirlo hasta que consideremos pues unos niveles seguros para poder establecer el procedimiento. Entonces pues en el caso de él, no por la fractura sino por el síndrome compartimental secundario que está obviamente favorecido por la anticoagulación, pues estamos ante un procedimiento emergente, pero siempre preguntarnos si hay cosas que pueden ayudarnos a mitigarlo para darnos unas horas más, o si es un procedimiento que puede diferirse para que sea posteriormente hecho de forma electiva. Y aquí pues también hay una referencia de unos datos de emergenciólogos y de cirugía urgente, donde pues en este código de colores nos va dando también la posibilidad de movernos a lo largo de ese tiempo, sobre todo de la última toma de medicación del paciente. Y, a partir de esto, doctora, digamos, reconociendo que es un paciente con un alto riesgo de sangrado, que está anticoagulado, que sí o sí necesita su intervención, pues ¿cuál es nuestra conducta en este caso respecto a la terapia anticoagulante?
yo creo que para todos es muy claro que hay que suspenderlo inmediatamente porque va a ser llevado al procedimiento. Y tal vez la pregunta más profunda es si podemos utilizar un agente reversor o alguna medicación para reducir el efecto anticoagulante en este caso. Bueno, pues en este sentido tenemos que establecer como una vigilancia basal de ese paciente, también basada en el grupo multidisciplinario y de forma pues simultánea en diferentes intervenciones. Tenemos que tener una aproximación bioquímica de las pruebas de coagulación para poder mirar un poco el impacto que eso tiene, y también tenemos que darnos cuenta que todas estas pruebas pueden estar influenciadas pues por factores exógenos del paciente o no conocidos, que también a veces nos permiten un margen de maniobra, puede ser el caso de las plaquetas o a veces deficiencias que encontramos ahí. Siempre evaluar con el equipo tratante pues cuáles van a ser las medidas lógicas de control, que pueda ser mecánico, que pueda ser también con otro tipo de intervenciones incluso farmacológicas, pues lógicamente las transfusiones, uso de hemoderivados, y pues evaluar si tenemos un agente específico de reversión para, bueno, pues lógicamente ya Daniel lo ha dicho, minimizar el riesgo. Lo primero tendrá que ser establecer la hora de toma de último medicamento y pues suspender de forma inmediata la anticoagulación. Entonces aquí pues también es una aproximación de las guías de arritmias, que esto sobre todo es para pacientes con fibrilación auricular en el escenario de anticoagulantes directos, que es pues donde más se tiene experiencia por el largo tiempo que ya llevamos de uso con esta medicación. Y pues acá nuevamente entra a jugar qué tanto tiempo tenemos nosotros para actuar, para poder ver esos agentes que posiblemente nos permitan reversión o que tengamos realmente que esperar. Sí, ¿nos puedes cambiar? Gracias. Eso. Entonces, pues concretamente para Rivaroxaban en este momento nosotros no tenemos un agente reversor que esté como recomendado en alguna guía, así que trajimos acá que para dabigatran pues sabemos que idarucizumab pues puede, de hecho pues tiene una altísima afinidad por el dabigatran y que pues se ha explorado en ese contexto de pacientes que van a necesitar una cirugía urgente o pacientes que han tenido sangrado que compromete la vida, y pues es una medicación que puede utilizarse de una forma eficiente porque se une al dabigatran y es capaz de tener una reversibilidad casi completa del efecto anticoagulante. Esto es un anticuerpo monoclonal, aunque también pues hay que estar vigilando eso a través de pruebas bioquímicas porque también puede haber posteriormente, luego de unas horas, como una nueva efecto anticoagulante. Y con relación a los anti-10A, pues se podría utilizar, no lo tenemos en Colombia, el Andexanet de forma off-label. Este también es una medicación que es un modificado recombinante del 10A, que la desventaja que tiene un poco con relación al otro es que la vida media sí que es un poco más corta. El ensayo clínico pues no contempló este escenario específico de una cirugía emergente. En este caso pues hay que utilizar, o lo que se ha recomendado, unas dosis iniciales seguidas de una infusión y también con una valoración constante de los niveles bioquímicos para, en función de eso, ir haciendo ajustes en la medicación en los países en los que están disponibles. Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto. Entonces, pues, dado que es un paciente que está recibiendo Rivaroxaban, pues ya sabemos que en Colombia no tenemos Andexanet alfa como una estrategia de reversión del efecto anticoagulante. La pregunta para la doctora González es si podríamos utilizar en este caso complejo protrombínico para disminuir el efecto anticoagulante con Rivaroxaban. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, la anterior. Gracias. Bueno, en este caso entonces también es una consideración que está fuera de las recomendaciones de las guías, pero así como hay que hacer toda esa evaluación simultánea donde incluso podemos necesitar pues transfusiones, plaquetas, críos, cosas, podríamos utilizar esto, y aquí es muy importante también esa evaluación del equipo quirúrgico, tanto anestesiología como los cirujanos, para poder tomar la decisión del beneficio que pueda llegar a tener en este caso un complejo de esta naturaleza. Perfecto, siguiente por favor. Bueno, y doctora, nos quedan 2 minutos para este último caso. Es un caso muy puntual, es una paciente de 65 años con un cuadro de dolor lumbar con compresión radicular,
tiene una indicación de cirugía de columna de descompresión de canal lumbar estrecho. En la revisión por sistemas, pues realmente solo tiene síntomas sensitivos en miembros inferiores. Siguiente, por favor. Como antecedente, tiene una estenosis mitral y aórtica de origen reumático a los 50 años y una fibrilación auricular clasificada con enfermedad valvular reumática mitral, usuaria entonces de anticoagulación con warfarina. La vemos con un reporte de un INR de 2.7, tiene un reemplazo valvular quirúrgico aórtico y mitral con una válvula mecánica hace 15 años sin ningún fenómeno trombótico diferente a esta fibrilación, a este accidente cerebrovascular hace 2 años con una disarterialidad. Siguiente. Entonces, es una paciente con FA, con una válvula mecánica aórtica y mitral, que hizo un ACV isquémico hace 2 años, que llega con un INR actual de 2.7 y requiere una laminectomía. ¿Cuál sería la conducta apropiada en este caso, doctora, dado que está anticoagulado con antagonistas de vitamina K? En este caso, ¿sería útil la terapia puente perioperatoria? Siguiente. Entonces, bueno, acá es súper importante que esta paciente, si bien no es una paciente muy añosa, tiene pues la presencia de una válvula mecánica, principalmente la válvula mecánica mitral, pues tiene una alta tasa de trombogenicidad y es como una de las alertas más importantes en ese contexto de pacientes. Algunas válvulas también aórticas, particularmente las que eran válvulas de monodisco, también eran válvulas muy trombogénicas, pero además en las válvulas aórticas también tenemos que ver cuáles son las otras condiciones que pueden favorecer un riesgo mucho más alto trombogénico en este contexto, donde puede ser pues la fibrilación auricular, un evento embólico previo, una marcada disfunción del ventrículo izquierdo u otros estados concomitantes de hipercoagulabilidad. También acá es importante que las válvulas ubicadas en posición tricuspidia, incluso siendo de origen biológico, por toda la mecánica pues mucho más lenta de la sangre, por así decirlo, en el ventrículo derecho, van a necesitar también unos grados de anticoagulación que pues son importantes y que también constituyen un riesgo embólico muy alto. En el caso de esta paciente, pues sí vamos a necesitar, por supuesto, una terapia puente, porque estas válvulas mecánicas, pues no solamente, ella tiene varias de estas condiciones mencionadas, pero así sea solo por la válvula mitral debemos identificarla como de ese mayor riesgo. Es una cirugía que va a ser electiva, que nos permite hacer las cosas basado en las mediciones de INR, coordinado con el equipo quirúrgico y que además involucra el neuroeje, lo cual pues también nos pone en un escenario de máximo riesgo para complicaciones hemorrágicas con unas pues consecuencias que podrían ser fatales. Perfecto, doctora, muchas gracias. Quisiéramos concluir con esto, que la conducta respecto a la terapia anticoagulante en pacientes llevados a estos procedimientos quirúrgicos, pues depende de todas estas cosas que hemos visto, que agrupamos acá en 3 cosas principales. Uno es evaluar las condiciones propias del paciente, o sea, el riesgo trombótico, el riesgo de sangrado del procedimiento, características como la función renal, la última dosis, el tipo de anticoagulante. 2, definir qué tan urgente es el procedimiento, como lo hemos hablado previamente, y definir el riesgo de sangrado específico de ese procedimiento. No olvidemos que este escenario es un escenario de trabajo coordinado y trabajo en equipo con el grupo quirúrgico, que siempre va de la mano con la decisión. Muchas gracias.